Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos esta noche a leer todo ese capítulo 1. Gracias. Apocalipsis capítulo 1. Y voy a leer en el nombre de Jesús, usted va a seguir la lectura. Dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha
y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Padre de la gloria, esta noche nosotros te adoramos por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú permaneces para siempre fiel, porque tú eres digno de toda exaltación, porque tú eres el que estuvo muerto pero ahora vive, porque tú eres el único Dios que ha existido y que existe. Tú eres el que es y el que era y el que ha de venir. Jesús de Nazaret, esta noche nosotros te invocamos en esta comunidad de la iglesia y te pedimos, haz que tu nombre sea exaltado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntese dando un fuerte aplauso al Señor esta noche, por favor. Gloria al Señor. ¿Eso es un fuerte aplauso? Denle un fuerte aplauso a Jesús el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Hace algunas semanas empezamos este tema de Apocalipsis y tenemos un tema comenzado que titulé El Dios de la Iglesia. Decíamos que es maravilloso que Jesucristo ha sido presentado por Juan el apóstol en 2 momentos. En el Evangelio lo presenta en su ministerio terrenal. Hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan escribió en ese evangelio acerca de todo lo que el Señor Jesús enseñó. Y diferente a los otros 3 evangelios, es decir, a Mateo, a Marcos y a Lucas, Juan se tomó el trabajo, gracias a que siempre estaba tan cerca del Señor, de escribir gran parte de los discursos del Señor. Los otros evangelistas nos cuentan que Jesús hacía milagros, que Jesús enseñaba con parábolas, que Él explicaba las parábolas. Pero si usted observa el Evangelio de Juan, Juan escribe discursos textuales del Señor Jesús. Juan entonces en su Evangelio nos presenta a Jesucristo como ese Dios que es humano y que vino a salvar a los pecadores, y nos lo presenta con su ministerio terrenal, nos lo presenta con su muerte y nos lo presenta con su resurrección. Pero al presentarlo inclusive en su resurrección, Juan nos lo muestra como el hombre que él conocía. Hay algunas diferencias frente a lo que ha ocurrido con Jesús y que nos da luces de cómo seremos nosotros cuando resucitemos. Juan va a mencionar que el Señor Jesús está en medio de ellos, entra a un lugar, pero al entrar a ese lugar las puertas están cerradas y Jesús aparece en medio de ellos. Sin embargo, pasan más o menos unos 60 años y ahora Juan va a ver una revelación que, como hemos dicho en repetidas oportunidades, Dios el Padre le ofreció a Jesucristo para decirle: Jesús, mi hijo, tu sacrificio no quedará en vano, y aunque la iglesia está sufriendo y aunque la iglesia se ha contaminado, tú no has presentado un sacrificio ante mí que se va a perder. Y el Padre empieza a mostrarle a Jesucristo cómo será la gloria final de Jesucristo. Eso es lo que narra Apocalipsis. Pero Jesús decide que esa revelación no solo la tenga Él guardada, sino que permite que a sus siervos les llegue esta revelación, y entonces escoge a Juan, quien para ese momento estaba cerca a los 100 años y quien ya es un anciano, no es el mismo joven que estuvo con Jesús en el ministerio terrenal. Y al escoger a Juan, decíamos que posiblemente Jesús tuvo en cuenta que Juan fue de todos los discípulos y de todos los apóstoles el único que inclusive estuvo en el momento de su resurrección, pero también en el momento de su crucifixión. Podríamos decir de Juan que Juan es el discípulo fiel. No es que los otros no lo hayan sido, pero usted recuerde que tenían tacha algunos. Tomás dudaba del Señor, Pedro negó al Señor, Judas pues él mismo se descalificó. Los otros, dice la Biblia, que lo adoraban pero dudaban. Usted recuerda este pasaje en Marcos y en Mateo, dice la Biblia que se postraron a adorar a Jesús después de la resurrección y dice, pero algunos dudaban.
Juan, sin embargo, todo el tiempo está convencido de quién es Jesús y pudiera ser que Jesús decidió: a este es a quien quiero darle este mensaje para que lo transmita a las iglesias. Pero ese mensaje quedó transmitido de una manera correcta, de tal forma que Juan, cuando lo quería compartir con otras personas, no lo compartió de manera oral. Jesucristo le ordenó a Juan: escribe lo que vas a ver. Y esa escritura ha hecho que nosotros hoy tengamos la bendición de tener en nuestras manos a Apocalipsis. Hace algunas semanas compartí una reflexión y les pedía: piensen en esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos toda la Biblia solo hasta la carta de Judas y no tuviéramos el Apocalipsis? Dios decidió que sin el Apocalipsis el canon de la Biblia no estaba completo. Tal vez muchos creerían en Jesús, pero hoy tendrían una duda, una pregunta: ¿dónde está Jesús hoy? Estoy hablando en el supuesto que no tuviéramos Apocalipsis. Todos tendríamos un interrogante: ¿cómo es Jesús hoy? ¿Cómo va a terminar esta historia de la humanidad? ¿Quién es el ganador al final de la historia? Y todos, por seguir en la fe, diríamos: Jesús es el ganador, pero no tendríamos ninguna señal. ¿Sabe qué hizo Dios el Padre? Permitió que Apocalipsis fuera revelado y que fuera escrito, y el Espíritu Santo lo ha preservado durante casi 2000 años para que llegue hasta nosotros hoy. Así que el problema no es que no podamos leerlo, el problema es que algunas veces no lo leemos de gusto y como no lo leemos, no lo podemos entender. Entonces, veníamos hablando que es maravilloso cuando a alguien se le conoce en su sufrimiento y luego se le conoce en su victoria. Y decíamos que el sufrimiento y la posterior gloria del Señor Jesús nos permite a nosotros sentir gozo en el sufrimiento. Así que cuando usted lee Apocalipsis, pero usted está pasando por momentos de dificultad y de sufrimiento, usted se va a dar cuenta que sin que nadie le diga: ánimo, esto va a pasar, esto se recompone, usted no va a necesitar palabras de ánimo de nadie, sino que usted, al leer el sufrimiento y la victoria de Jesucristo, va a sentir que también, así como nosotros estamos compartiendo con Él el sufrimiento, Él compartirá su gloria con nosotros. Y esto además nos indica a nosotros que Jesucristo es un ser real. Jesucristo no es teoría, Jesucristo no es un dogma, Jesucristo no es una creencia. Jesucristo es Dios. Y Juan nos va a presentar a Jesucristo como el Dios eterno que está completamente glorificado. Así que veíamos en primer lugar que Jesús hoy en día tiene una voz solemne. Y para eso habíamos leído dos textos, Apocalipsis 1:10 y 11. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y decíamos que esta voz de trompeta no es necesariamente una voz que tenga un sonido agudo por un pito o por un metal. En realidad tiene un simbolismo y un significado. Y veíamos cómo Dios en Números capítulo 10, después del versículo 9, le ha dicho a Moisés que debía hacerse 2 trompetas de plata. Si las 2 trompetas sonaban a la vez, se debía reunir todo el pueblo de Dios. Pero si una de las trompetas sonaba y solo una, entonces debían acercarse solo los líderes del pueblo que tenían una función al interior de la nación. Y decíamos entonces que hoy en día hay un pueblo que recibe todas las bendiciones de Dios. Hoy, en cualquier lugar del mundo donde se reúna la iglesia y clame al Señor, Dios envía sus bendiciones. Yo no tengo duda de esto. Jesús prometió que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Él se hará presente allí y allí se derraman sus bendiciones. Pero también les dije, dentro del pueblo de Dios hay una iglesia elegida por el Señor. Todos pudiéramos llegar a ser pueblo de Dios, pero eso no significa que todos sean iglesia del Señor. Y esto es muy delicado,
porque por causa de entender que hoy todos somos pueblo de Dios, muchas personas se han conformado a vivir una vida de pecado en medio de la iglesia. Y están cometiendo el peor pecado de la historia. ¿Saben cuál es el peor pecado de la historia? Lo dije el domingo y lo repetiré y lo repetiré y lo repetiré y lo repetiré hasta que tengamos claridad en esto. El peor pecado contra Dios se llama sordera. Sordera. ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor? Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Hay mucho pueblo de Dios que no está escuchando la voz del Señor. Así que en medio del pueblo del Señor hay una iglesia elegida. ¿Y saben algo? Esa iglesia solo la conoce Jesucristo el Señor. No es escogida por votación, no es escogida por selección, tampoco es escogida por rifa. ¿Te imaginas que estuviéramos diciendo acá, bueno, vamos a rifar quiénes son iglesia del Señor? El ping-pong de la primavera, ping-pong fuera, salió Jimena, ya no es iglesia del Señor. Y siguiéramos, el ping-pong de la primavera, ping-pong fuera, salió Juan José, ya no es iglesia del Señor. No es así. Solo Jesucristo conoce a su iglesia. Así que cuando dice la Biblia que Él tiene voz como de trompeta, lo que está diciendo es, cuando Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia, no lo escuchará todo el mundo. No lo escuchará todo el que es pueblo de Dios. Solo escuchará su voz la iglesia de Dios que está en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios que está en el mundo. Voy a hacerme entender. Solo para efectos de este ejemplo, supongamos que todos acá somos pueblo de Dios, pero que solo los menores de 20 años son la iglesia del Señor. Por favor, levante un momento su mano. ¿Quién tiene menos de 20 años? No, entonces me equivoqué. Supongamos que los mayores de 20 años son la iglesia del Señor. ¿Quiénes son mayores de 20 años? Cuando la voz de Jesucristo suene desde lo alto, solo la iglesia del Señor escuchará su voz. Y quiero decirle algo. Con el tema de Apocalipsis se dan muchas falsas relaciones con acontecimientos que parecen reales. Constantemente la gente se pregunta, pastor, mira, es que está por ahí rondando un video porque en Jerusalén se sintieron unas trompetas en el cielo o porque en algún lugar del mundo se están sintiendo sonidos como de trompeta. ¿Será que ya empezaron los juicios de Apocalipsis? Quiero decirle, no se deje confundir. La voz de trompeta que sonará es la voz de Jesucristo. Y si a usted le debe importar algo, es que el día que Jesucristo regrese, ya sea que usted esté vivo o muerto, usted escuche la voz de Jesucristo. Ese día no van a escuchar todo el mundo la voz de Jesucristo. Cuando Jesucristo arrebate a su iglesia y la iglesia se vaya y haya una desaparición masiva de gente y un montón de tumbas vacías, el mundo va a decir, ¿dónde está toda esta gente? Pero rápidamente se les va a acabar la curiosidad porque inmediatamente se va a levantar el anticristo, así que como una noticia desplaza a otra, la gente va a empezar a mirar el anticristo. Y muchos cristianos seguirán yendo a las iglesias y muchos pastores seguirán predicando, pero resulta que la iglesia verdadera ya se fue. Ya se fue. ¿Por qué? Porque esa iglesia verdadera escuchó la voz de Jesucristo, la escuchó mientras estamos caminando en esta fe, como esta noche estamos haciendo, y la escuchará porque ese día Jesucristo dejará oír su voz para que los muertos en Cristo se levanten para vida eterna y para los que no han muerto sean arrebatados y sean transformados para estar con el Señor para siempre en el aire.
Eso es lo que significa esta primera voz. Voz como de trompeta. Pero luego Juan va a decirnos que Jesucristo vive en medio de las iglesias. Versículos 12 y 13, y luego saltamos al 20. Dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Así que ahora Juan no solamente lo está escuchando, Juan lo está viendo. El versículo 20 nos va a explicar qué son los candelabros y qué son las estrellas. Dice: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Ahí ya está hablando Jesucristo, no Juan. Y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Para tratar de contextualizar un poquito esto, pero más adelante, mucho más adelante lo veremos, los ángeles a los que se hace referencia acá son los pastores de cada congregación. La palabra ángel aquí es mensajero, alguien que lleva la palabra. Si a usted alguna vez le preguntan: ¿usted ha visto un ángel? Usted, sin chicanear y sin sentirse menos, usted podría decir: sí, yo he visto uno. Mi pastor es un ángel que predica la palabra del Señor. Yo con esto no estoy diciendo que somos un ser alado, espiritual, que no va al baño, que no se enferma, que no come. No, lo que estoy diciendo es que Dios nos reconoce como ángeles porque somos mensajeros. Eso es lo que significa ángel, mensajero, vocero de su palabra. Pero entonces acá observen lo que está pasando. Juan está viendo al Señor. Y debo empezar diciendo algunas cosas antes de profundizar en este texto. Lo primero es que, sin duda alguna, hay muchas así llamadas iglesias, entre comillas. Hay muchas. Casi que usted puede ver hoy en día una en cada esquina. Lastimosamente, inclusive hay grupos que se reúnen para todo tipo de enseñanza, de crecimiento personal, y ellos también se llaman a sí mismos iglesias. Usted también sabe que hay denominaciones. Entonces están los cuadrangulares, los Movimiento Misionero Mundial, los pentecostales, los de la Iglesia de Jesucristo Ministerial, todo lo que usted se puede imaginar. El lugar de su presencia, Casa sobre la Roca, las Asambleas de Dios, presbiterianos, bautistas reformados, calvinistas, luteranos, arminianos, católicos romanos. Dentro de los católicos romanos están los franciscanos, palotinos, jesuitas. Es decir, esto es una cosa inmensa. La pregunta es: ¿será que todas estas iglesias o denominaciones o organizaciones y movimientos son la iglesia del Señor? Y la respuesta es no. No, porque aunque toda comunidad que se llama a sí misma iglesia, no necesariamente toda comunidad es una iglesia. En realidad, una de las características que tiene una iglesia verdadera, escuche por favor esto bien, es que esa iglesia exalta a Jesucristo como el Dios hecho hombre. El domingo le dije: si por alguna razón en su historia usted tiene que dejar de congregarse en esta comunidad y usted va a buscar otro lugar, ya sea porque se fue de este país o de esta ciudad o de un barrio y quiere estar más cerca por razones de enfermedad, de salud, lo que sea, asegúrese que usted va a ir a un lugar no porque tenga un título en la fachada, no porque tenga un grupo de alabanza y una orquesta inmensa, no porque tenga sillas más cómodas, no porque tenga una estructura al interior que lo cansan a usted y le tienen programación toda la semana. Asegúrese que en esa iglesia se predique a Jesucristo como el único Dios verdadero. Por favor, asegúrese de eso. Si le soy sincero, deseo que ninguno se vaya. Deseo que ninguno se vaya. Y ese es uno de los motivos de oración todas las mañanas. Que ninguno se vaya. Ahora bien,
También usted debe saber que hoy en día hay muchos grupos donde muchos adoran solo al Padre. Así que usted va a escuchar que dicen el Padre por acá, el Padre me habló, el Padre hizo esto, el Padre te ama, el Padre se comunica contigo, el Padre quiere tener una relación de amor contigo, pero nunca aparece Jesucristo. Va a encontrar usted otros grupos donde solo se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo por acá, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me habló. Y ojo con esto, hace 2 semanas murió un cantante en República Dominicana, parece ser que era muy conocido, un cantante cristiano. El día antes había tenido una bebecita y al siguiente día, 42 años, le dio un infarto y se murió. Pero en el funeral, el pastor de este hombre decía unas barbaridades como estas. Es que no necesitamos leer la Biblia todos los días, es que no necesitamos las escrituras, no necesitamos vivir metidos dentro de la Biblia ni dentro de la iglesia. El Espíritu de Dios nos está hablando todo el tiempo y eso es suficiente. Hermanos, eso no es verdad. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él había dicho y que el Espíritu Santo nos recordaría lo que arriba en el cielo se comunicaba, pero para poder recordar lo que Jesucristo ha dicho y lo que Dios el Padre piensa, Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su palabra. Muchos están sumergidos en una falsa doctrina que es la doctrina de la superfe y de la superprosperidad. Y casi todos los que están metidos en esa falsa enseñanza, observe, siempre invocan al Espíritu Santo. Tienen un delirio por hablar en lenguas. Y escúcheme, hermano, yo sinceramente creo que el Espíritu Santo todavía nos hace hablar en lenguas. Yo creo en el don de lenguas, pero en las lenguas que viene del Espíritu Santo, no en una dinámica equivocada de empezar a pronunciar sílabas sin sentido que la gente empieza a usar como mantras para decir que el Espíritu Santo les está hablando. Cuando alguien habla en lenguas del Espíritu Santo, esa persona ni siquiera tiene dominio de lo que dice, porque el que está hablando es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo también revela qué significan esas lenguas. Yo he visto a muchas personas que dicen, y aquí en la iglesia, hace algunos, tal vez año y medio atrás, le dije a una hermana, oye, ¿por qué cada vez que yo oro por ti tú empiezas a hablar en lenguas? Ay, pastor, yo no me he dado cuenta. Yo, venga, un momentico. Si usted es profeta, la Biblia dice que el profeta está en control de la profecía. Así que tenga cuidado, no sea que usted esté abriendo puertas a un espíritu de maldad. Yo empezaba a hablar y ella empezaba arriba, y un enredo de cosas. Hermanos, repito, yo creo en el don de lenguas. El Espíritu Santo no ha cesado de dotar a su iglesia de dones y de poder, pero no creo en los falsos argumentos con los cuales la gente presume de espiritualidad, pero lo que están haciendo es ocultando que no tienen una relación íntima con el Señor. Hoy, para la gloria de Dios, nosotros tenemos la Biblia en español, y cuando el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos habla en nuestro idioma, nos habla en español. Ahora bien, les decía todo esto porque usted debe reconocer que una iglesia verdadera es una iglesia donde se exalta a Jesucristo y se le reconoce como el Dios hecho hombre. También hay falsas religiones muy famosas, muy grandes, como los testigos de Jehová. Ellos hablan de Jesús, pero ellos afirman que Jesús no es Dios. Ellos afirman que es un profeta. Y hoy, lastimosamente, mucha iglesia cristiana está influenciada por la doctrina de los testigos de Jehová sin darse cuenta, porque ellos son capaces de infiltrar a la iglesia verdadera para hacer a la iglesia verdadera dudar de quién es Jesucristo el Señor. Hace algún tiempo atrás una mujer me decía, pastor, pero ¿por qué a toda hora hay que estar mencionando el nombre de Jesucristo? La costumbre es, como hacían nuestros padres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un momentico. No hay ninguna celebración, liturgia ni comunión que la Biblia indique que deba hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna.
Cuando Jesucristo afirmó y dijo, vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, usted observará que Él está hablando de un nombre singular. Él no dijo en los nombres de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús sabe, como dueño de ese nombre, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un solo nombre, y ese nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús es Dios. Ahora bien, mucha gente ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Estás haciendo una rutina y un ritual, pero no estás invocando al nombre de Jesús el Señor. Y creo que antes de entrar a explicar estos textos, como les mencioné, debemos recordar algunas cosas. El Espíritu Santo instruye claramente a través de las enseñanzas del Señor Jesús y a través de las enseñanzas de los santos apóstoles cómo todo lo que tiene valor eterno ante Dios es por medio de Jesucristo y solo de Él. Recuerde esto, la Biblia enseña, Jesús enseña, los santos apóstoles y profetas enseñan, todo lo que tiene valor eterno ante Dios es por medio de Jesucristo y solo por medio de Él. No hay ningún otro intermediario entre el Dios eterno y la humanidad. Y para efectos de este mensaje quiero mencionar solo algunos textos que afirman la superioridad, supremacía y señorío de Jesús. Por ejemplo, la gracia y la verdad que nos llegaron por medio de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Piense en lo siguiente, gracia. ¿Qué es gracia? Es que Dios te haya elegido sin tener en cuenta ninguna de tus obras, ni buena ni mala, para que tú seas salvo sin que tengas que pagar nada. Esa es la gracia. Hermano, la gracia a usted le llegó por Jesucristo. ¿Se ha puesto usted a pensar esto? Usted fue escogido por Jesucristo para que usted recibiera la gracia y esa gracia lo lleva a la salvación. Pero también la verdad. Muchos en el mundo andan mal instruidos, viviendo en el engaño de una doctrina mentirosa. Muy pocos han sido elegidos para andar en la verdad de Dios y esa verdad de Dios llegó por medio de Jesucristo. Pero también la Biblia menciona que por Jesucristo ha llegado la vida eterna. En Juan 17:3 Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En ocasiones la gente dice, ay pastor, ¿cómo le parece? Se murió un familiar de nosotros más querido, lo amamos tanto, muy bondadoso, muy generoso. Pastor, nosotros creemos que él alcanzó la vida eterna. Pregunta, ¿aceptó tu familiar a Jesucristo el Señor? Pastor, no, él era como más bien duro para el Evangelio, él decía que él no necesitaba esto. Hermano, usted puede tener la siguiente seguridad. Por más que usted quiera a alguien, por más que usted aprecie a alguien, si una persona muere sin Jesucristo, esa persona está en el infierno. Por más que usted ame a sus padres o los haya amado, algunos de ustedes ya sus padres murieron y usted dirá que yo voy a ser muy cruel al decir esto, pero no es crueldad, entiéndamelo con el mayor amor que tengo por usted como pastor, porque mi interés es que usted llegue a la vida eterna. Si sus padres nunca confesaron a Jesucristo como Señor de su vida, si sus padres no se bautizaron en su nombre, sus padres que ya murieron están en el infierno. No hay otra opción, no hay otra forma. No la hay. Ni siquiera las misas que ha hecho la familia después para sacarlos del purgatorio, no hay purgatorio. Están en el infierno, no hay opción de salir. Pero también por medio de Jesucristo, Dios nos envió el mensaje del Evangelio. Un evangelio sin Jesucristo no es evangelio.
En Hechos capítulo 10, versículo 36 dice, Dios envió su mensaje, escúcheme esto, su mensaje. Yo leo estas expresiones y yo me conmuevo al tratar de imaginarme a Dios enviando su mensaje. Es decir, anda y decirle a la humanidad esto. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz, mire esto, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Así que al final, lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo dijo, es el Evangelio, ese es el todo del Evangelio. Lo que los evangelistas nos narran acerca de las enseñanzas de Jesús, ese es el Evangelio. ¿Qué hicieron los santos apóstoles después? Nos explicaron el Evangelio en sus cartas. Pero no es cierto que haya un Evangelio de Pablo, no es cierto que haya un Evangelio de Pedro, no es cierto que haya un Evangelio de los pastores Nicolás. El Evangelio quedó completo con el mensajero, y ese mensajero trajo el mensaje de Dios, y ese mensajero es Jesucristo. Así que cuando un predicador o un pastor se levanta en un altar como este a predicar y se salió de lo que Jesucristo dijo, apague y vámonos, ahí no hay nada que escuchar, porque el mensaje está completo. Escucho a predicadores con mucha frecuencia atrapando la mente de la gente. Oh, he recibido una revelación de Dios, revelación que nunca había sido dada antes. No es cierto. El mensaje ya está dado y el mensaje fue dado por medio de Jesucristo. Pero también la Biblia nos indica que hay un juicio final. Y en ese juicio final, quien se sentará a juzgar es Jesucristo. Así sucederá, dice Romanos 2:16, así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Y cuando Pablo aquí dice mi evangelio, no está diciendo que él tenga un evangelio nuevo, lo que está diciendo es, no me salgo del evangelio en el que Jesucristo es el mensaje y es el todo de Dios. Algún día Jesucristo va a estar sentado en un trono. Hay un primer momento en el que Dios, por medio de Jesucristo, juzgará a su iglesia. Bernardo, permíteme ponerte de ejemplo a ti que has estado en un juicio. ¿Qué se siente cuando te anuncian que hay un día en el que tienes audiencia? Señor Bernardo Arenas, 1 de agosto de 2017, audiencia. ¿Qué se siente? Susto, angustia. Así usted tenga la conciencia limpia, usted sabe que toda la acusación está en contra suya. Hermano Fernando, ¿tú sabías que vas a tener que presentarte en un juicio ante Dios? Y Enriqueta, ¿usted está preparada para pararse en el juicio ante Dios? Hermana Nuri, hay un juicio en el que usted tendrá que presentarse solita ante Dios. Y ese día, ¿sabe a quién va a ver usted? A Jesucristo. Mire lo que dice. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo, mire, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Otro día hablamos de los 3 juicios siguientes. Pero hay una cosa más. Dios recibe alabanza solo por medio de Jesucristo. Romanos 16:27 dice, al único sabio Dios sea la gloria para siempre, mire esto, por medio de Jesucristo, y todos decimos, amén. Amén.
Hace algunos años una pastora me hizo una crítica después de una reunión de pastores en la que me invitaron junto al grupo de alabanza a dirigir los cantos. En ese culto de pastores nosotros decidimos cantar una canción que usualmente cantamos acá. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Jesús. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Jesús, y por siempre te alabaré. La pastora al final me dijo, venga, y entonces si solo es Jesús, ¿dónde están el Padre y dónde está el Espíritu Santo? Y le dije, la Biblia claramente indica que cuando a Dios se le alaba, Él recibe la alabanza solo si nosotros exaltamos a Jesucristo el Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. No tenga miedo que por usted estar hablando de Jesucristo lo confundan y le empiecen a decir, usted es un Jesús solo o un unicista. Hermanos, es que hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesús el Señor. No lo hay, no se deje confundir. Ahora bien, de este Jesucristo del que estamos hablando, fue Él quien constantemente usó el título de Hijo del Hombre para aludir a sí mismo durante su ministerio terrenal. Esta expresión es una forma explícita e implícita de la deidad y Jesús la usó para hacerle entender a todo el pueblo de Israel al que Él le predicó que el Dios verdadero estaba en medio de ellos hecho hombre y que el Dios hombre tiene poder para salvar a su pueblo. En Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dijo, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿Y por qué he llegado a este punto? Querido Pablito, vuelve un momentito, por favor, al versículo 13 de Apocalipsis 1. En ese versículo, Juan dijo, en medio de los candelabros estaba alguien, mire esto, semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué he querido llegar a este punto? Porque tal vez usted muchas veces ha escuchado y ha leído en la Biblia que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y usted se debe preguntar, ¿qué significa el Hijo del Hombre? Lo primero que le debo decir, en los evangelios, dependiendo de la versión que usted lea, usted va a encontrar entre 77 y 81 veces la expresión Hijo del Hombre. Normalmente, como ya les dije, Jesús usó este título y lo empleó con frecuencia para referirse a sí mismo dentro de su ministerio. Y por eso Juan, al estar narrándonos a quién está viendo, usa ese título, Hijo del Hombre. Entonces preguntémonos, ¿por qué Jesús usó esta expresión de Hijo del Hombre? ¿De dónde surgió? Resulta que en el Antiguo Testamento hay un libro llamado Daniel. Ese Daniel fue escrito por el mismo profeta que estuvo cautivo en Babilonia. Usted conoce algunas historias de Daniel. Usted recuerda que Daniel se negó a comer el alimento que le prepararan a Nabucodonosor y que Nabucodonosor empezó a ofrecerle a los cautivos de Judá. La Biblia dice que hay 3 amigos más junto a Daniel, se llaman Ananías, Misael y Azarías, y la Biblia dice que Nabucodonosor les quiso cambiar el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso a Abednego, Sadrach, Mesac, y a Ananías le puso Abednego. Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesac y Abednego. Y resulta que
por medio de Aspenaz, que era el comandante del ejército de Nabucodonosor, se había dado una orden, y es que ellos tenían que comer de la comida que comía Nabucodonosor. Pero la Biblia dice que estos hombres, dirigidos por Daniel, se acercaron donde Aspenaz y le dijeron: mira, nosotros no deseamos comer esta comida. Usted va a encontrar esto en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y la Biblia ahí también nos va a mostrar que gracias a esa decisión que mostró Daniel con sus amigos frente a la fidelidad y al celo hacia el Dios verdadero, Dios los dotó a ellos 4 de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. La Biblia dice además que Daniel tenía un don para entender toda visión y sueño. La Biblia también nos dice que un día fueron puestos delante del mismo rey para que presentaran algo como hoy como los profesionales en Colombia hacen, o los bachilleres. Imagínense algo así como las pruebas ICFES o las pruebas Saber Pro o todas esas pruebas que tenemos hoy para que los diferentes profesionales demuestren que tienen conocimiento. Un día los cautivos de Babilonia fueron presentados delante del rey. Han pasado cerca de 3 años en esta universidad. Han pasado cerca de 3 años en que Daniel y sus amigos no se han contaminado con la comida del rey. Pero un día los presentan ante el rey y la Biblia dice que cuando Nabucodonosor escuchó lo que ellos sabían, él expresó: no hay nadie en mi reino que los iguale. Al punto que en todo tema, dice Nabucodonosor, que requería sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Piense por un momento esto. Estos muchachos fueron a la universidad de Nabucodonosor y cuando terminaron sus estudios, el rey los calificó inclusive 10 veces más sabios que los profesores que les habían estado enseñando a ellos durante 3 años. 10 veces más sabios. Para efectos de este sermón, debo decir que pasó mucho tiempo y Daniel sigue cautivo en Babilonia. Ha dejado ya de ser un joven y se ha convertido en un adulto mayor. Un día, Daniel empezó a tener de parte de Dios una serie de sueños y visiones. Y la Biblia dice que él estaba en su casa, en su cama, descansando. Pero estando ahí acostadito, Dios le empezó a traer sueños y visiones. Y en una de esas visiones, Daniel ve el trono celestial desde el cual va a caer el juicio sobre el anticristo. Ojo con esto. Jesucristo ni siquiera ha nacido como humano para el momento en que Daniel ve estas visiones. Faltan todavía cerca de 550 años antes de que Jesucristo nazca. Usted sabe que Jesucristo existe por todos los siglos, pero como hombre, como humano, aún no ha nacido. Y en medio de esas visiones en las que Daniel ve que desde el trono celestial va a venir juicio sobre el anticristo, Daniel también va a ver a Jesús el Señor. Y al verlo, él se referirá así a él se referirá de él de esta manera. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Por favor, preste atención a esta expresión, hijo de hombre. Así que cuando Jesús usó en el Nuevo Testamento la expresión hijo de hombre, lo que en realidad está haciendo es usar la misma expresión que usó Daniel. Y Daniel usó la expresión hijo de hombre por una razón. Él vio que era un Dios, pero vio que tenía forma. Vio que no solo era espíritu, sino que tenía un cuerpo. Y la única cosa a la que él se le pareció esa figura de Jesús, él dijo, hijo del hombre. Hijo de hombre hace referencia a un Dios que es capaz de encarnarse. Y resulta que Daniel lo que está diciendo con esta expresión, hijo de hombre, es: yo vi al Mesías, y el Mesías no es simplemente un ungido. El Mesías en realidad es el mismo Dios que se hace hombre para venir a salvar a su pueblo. La expresión hijo de hombre, repito, significa que el Mesías de Dios es Dios mismo,
en forma humana que viene a salvar a los hombres. Eso es lo que significa. Y cuando Jesús menciona cerca, o más bien en los evangelios se menciona que Jesús constantemente, cerca de 81 veces, hace referencia a sí mismo como hijo de hombre, lo que Jesús está tratando de decirle a todos sus oyentes es: acuérdense de lo que dijo Daniel. Ese hijo de hombre que Daniel vio en el capítulo 7, versículo 13, soy yo. Y estoy ahora en medio de ustedes. Piensen esto. Juan había visto a Jesús en su ministerio terrenal. Juan incluso lo vio en la cruz cuando estaba muriendo por nuestros pecados en medio de su desnudez. Juan vio a Jesús después de resucitar en muchas ocasiones, pero Juan no lo había visto con toda la gloria de Dios, y por eso cuando llega al versículo 13 él dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda a la altura del pecho. Quisiera decir tantas cosas al llegar a este punto, pero créame que no encuentro las palabras y solo puedo decirles, querida iglesia, Juan vio que Jesucristo está vivo y está hermosamente glorificado. Y si Juan en algún momento usó la expresión hijo de hombre, es porque él había conocido a Jesús completamente humano, pero ahora lo está viendo a Jesús completamente glorificado. Y era el mismo, y por eso dijo: vi a uno semejante como al Hijo del Hombre. ¿A quién se está refiriendo? Al Jesús que él conoció. Juan lo ve con toda su gloria en medio de los 7 candelabros. Y ya vimos que esos 7 candelabros son las 7 iglesias que se mencionan allí. Esto nos deja una muy grande lección. Juan nos dice que Jesús habita en medio de las iglesias que lo reconocen como el Dios verdadero y como el Dios que se humanó para venir a salvar a su pueblo. ¿Por qué les dije desde el principio? No toda comunidad ni toda iglesia que diga que es cristiana en realidad lo es, por una razón: no todas ellas exaltan a Jesucristo como el Dios que se hizo hombre. Usted ha aprendido de nosotros los pastores cómo les hemos enseñado a dar toda gloria a Dios por medio de Jesucristo. Usted nos ha escuchado durante 20 años diciendo cómo nuestra predicación se centra en la persona de Jesucristo. Usted ha escuchado cómo nosotros usamos el nombre de Jesús como revelación, y esa revelación expresa que Jesús es el Dios hecho hombre, y cómo clamamos a Dios nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Y todo esto ocurre por una razón: porque no hay acceso a Dios si no llegamos a Él por medio de Jesucristo, y es Él quien está en medio de su iglesia. Alguien dirá: pero es que Jesús prometió que nos dejaría su Espíritu, y entonces por eso invocamos al Espíritu Santo en la iglesia. Quiero decirle, es que el Espíritu Santo es Jesús mismo, porque Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu del Señor? Es el Espíritu de Jesucristo mismo, que no tiene limitaciones ni barreras y que ahora está en medio de su pueblo y en cada uno de nosotros. Querer llegar a Dios sin pasar por Jesucristo es desestimar el propósito del Evangelio. Tal vez usted ha escuchado mucho lo siguiente que voy a decir, pero iglesia, no hay santo, ni virgen, ni ídolo, ni pastor, ni apóstol, ni arcángel, ni ángel, ni ser humano, ni demonio que pueda darnos acceso a Dios. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio Dios lo ha revelado en la persona de su Hijo, y su Hijo se llama Jesucristo. Juan está viendo al Señor Jesús y lo ve en medio de los 7 candeleros. Repito, Jesús está en medio de las iglesias que saben que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Dios verdadero. Con regularidad la gente al ver tantas iglesias pregunta: ¿cuál es la verdadera? Termino con esto: la verdadera iglesia es aquella donde se exalta a Jesucristo.
Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.